El reciente decreto ómnibus aprobado por el gobierno ha provocado una gran controversia en diversos sectores políticos, especialmente debido a una medida específica que ha captado la atención de la opinión pública: la disposición que involucra la entrega de un palacete en la ciudad de París al Partido Nacionalista Vasco, PNV. Esta medida ha sido el centro de un intenso debate, no solo por el valor simbólico que tiene, sino también por las circunstancias que rodean el proceso de cesión del inmueble y las repercusiones que ha tenido los diferentes actores políticos involucrados. La polémica ha alcanzado tal magnitud que ha dividido a la sociedad española y ha generado reacciones muy diversas, tanto dentro como fuera de los pasillos del Congreso de los Diputados. La medida en cuestión fue incluida dentro de las disposiciones sociales del decreto ómnibus, un ámbito en el que, hasta ahora, no se habían abordado temas de esta índole. Esto ha sido interpretado por algunos como innecesario, y ha generado sospechas sobre las motivaciones detrás de la inclusión de esta medida en un decreto que, en principio, no tenía relación con cuestiones patrimoniales o de cesión de bienes. A pesar de la aparente falta de conexión entre esta disposición y las disposiciones sociales del decreto, algunos analistas consideran que la medida tiene un claro objetivo político. Según estas interpretaciones, la inclusión del artículo relacionado con el palacete en el decreto ómnibus sería una jugada estratégica del gobierno, un intento de darle cobertura legal a una acción que, en realidad, ya había sido llevada a cabo antes de la aprobación formal del decreto. Esta estrategia ha sido calificada por algunos como una manera de asegurar la legalidad de una acción que, en su opinión, no necesitaba respaldo legislativo adicional, dado que el proceso ya se había completado. Esto ha abierto un abanico de interrogantes sobre la legalidad y la transparencia del procedimiento. Por su parte, el Partido Nacionalista Vasco, a través de un comunicado emitido por su grupo parlamentario, ha reconocido que no era estrictamente necesario incluir esta disposición en el decreto, ya que el proceso de cesión ya se había realizado de manera formal antes de la publicación del mismo. Sin embargo, el PNV ha argumentado que, aún así, se optó por esta medida para garantizar lo que consideran la seguridad jurídica de la cesión del palacete, que según ellos, debe entenderse como una justa restitución. Esta declaración, aunque cuidadosamente formulada, da a entender que el PNV considera que la cesión del inmueble al partido es un acto legítimo y necesario para su consolidación como una propiedad del partido. Sin embargo, la inclusión de este acto en un decreto ya aprobado ha sido vista por sus detractores como una forma de legitimar lo que, a juicio de muchos, fue una decisión apresurada y hecha sin el debido debate en el Congreso. El palacete en cuestión, situado en la exclusiva avenida Marceau de París, es un inmueble de gran valor, tanto económico como simbólico. El edificio alberga la sede del Instituto Cervantes en la capital francesa, lo que le confiere una relevancia adicional en términos de prestigio y representación de la cultura española en el extranjero. Con un valor estimado en más de 15 millones de euros, el inmueble ha sido siempre un bien de gran importancia, y su cesión al PNV ha dado lugar a una serie de preguntas sobre las implicaciones de esta acción. A pesar de su alto valor y su carga simbólica, el palacete ya había sido entregado al PNV antes de la publicación formal del decreto, lo que ha añadido una capa de complejidad a la situación. Esta entrega anticipada ha sido un factor clave en la polémica, ya que algunos consideran que la medida fue una acción tomada con demasiada rapidez y sin la debida transparencia. La transferencia formal del palacete al PNV se realizó durante el periodo de vigencia del primer decreto ómnibus, que abarcó desde el 24 de diciembre hasta el 23 de enero. En ese periodo, el PNV aprovechó la oportunidad para registrar el palacete a su nombre, un proceso que se completó con una sorprendente celeridad. Para el PNV, este paso era crucial, ya que el partido había reclamado durante años la propiedad del inmueble, argumentando que el palacete había sido adquirido con fondos propios del partido. En su versión de los hechos, el PNV asegura que la compra del edificio se realizó con la intención de evitar que el inmueble quedara en manos de otras instituciones o de organismos ajenos a sus intereses, especialmente en el caso de que el Congreso decidiera modificar o derogar el decreto que había facilitado inicialmente la entrega del palacete. En este sentido, el PNV ha defendido que la adquisición del palacete fue una inversión estratégica, realizada con el fin de proteger un activo valioso que, según ellos, nunca debería haber quedado bajo el control de otras entidades. El partido considera que, dado el contexto político, era necesario asegurar la propiedad del inmueble antes de que existiera la posibilidad de que el Congreso, en un acto legislativo, derogara el decreto y con ello la cesión del inmueble. De acuerdo con la versión oficial del PNV, el palacete fue adquirido con el fin de evitar que el edificio pasara a manos de otras instituciones o quedara fuera del alcance del partido. Este argumento se apoya en la premisa de que la propiedad del inmueble era vital para el futuro del PNV y su representación en el ámbito internacional, dado que el palacete alberga una de las sedes más importantes del Instituto Cervantes. El PNV también sostiene que, al realizar la compra del palacete durante la vigencia del primer decreto ómnibus,
el partido se adelantó a los posibles cambios en la legislación que pudieran haber ocurrido en el Congreso. Según su explicación, el PNV temía que el Congreso derogara el decreto, lo que podría haber implicado la pérdida de la propiedad del palacete, un bien que el partido consideraba suyo por derecho. Para evitar esta situación, el PNV optó por llevar a cabo la transferencia de la propiedad de manera rápida, asegurándose de que el inmueble quedara registrado a su nombre antes de que el Congreso pudiera modificar el marco legal que lo amparaba. Esta maniobra política fue vista por algunos como una estrategia bien pensada para blindar la propiedad del partido ante un eventual cambio legislativo, mientras que otros consideran que fue un acto de precipitación que carecía de la suficiente legitimidad. El hecho de que la cesión del palacete ya se haya realizado antes de la aprobación formal del decreto ómnibus ha sido uno de los puntos más criticados por la oposición. Los partidos de la oposición, encabezados por el Partido Popular, Vox y Junts, han acusado al gobierno y al PNV de actuar de manera apresurada y sin el adecuado debate público. Estos partidos consideran que la cesión del inmueble no solo es innecesaria, sino que también plantea dudas sobre la transparencia del proceso y sobre la adecuación de las medidas adoptadas en el marco del decreto ómnibus. En su opinión, la decisión de incluir esta medida en un decreto ya aprobado no hace más que alimentar las sospechas de que se trató de una jugada política con fines partidistas. La polémica no parece tener fin, y el debate sobre la cesión del palacete y las circunstancias que la rodean continúa siendo un tema candente en la política española. Mientras el PNV sigue defendiendo la legalidad y la legitimidad de la acción, muchos consideran que este tipo de decisiones deben ser sometidas a un mayor escrutinio y a un debate más amplio, que incluya a todos los sectores políticos y sociales. Sin duda, la entrega del palacete en París al PNV es un tema que seguirá siendo objeto de controversia, y su resolución podría tener implicaciones importantes para la política interna española, especialmente en lo que respecta a las relaciones entre el gobierno central y los partidos autonómicos. Una vez que el decreto ley fue rechazado en el Congreso, la situación política vivió un giro de gran importancia, y el Partido Nacionalista Vasco, PNV, no dudó ni un momento en salir a esclarecer públicamente la situación respecto a la cesión del edificio en París, que tanto había generado controversia en los días previos. El PNV, con el objetivo de disipar las dudas sobre la legalidad y la legitimidad del proceso de transmisión de propiedad del palacete, reafirmó que la transmisión del inmueble ya había sido completada y registrada oficialmente a su nombre, indicando que no existía la posibilidad de retroceder en el proceso. A través de un comunicado emitido por el partido, se explicó que, a pesar de que el decreto ley no había sido convalidado por el Congreso, los actos que se habían llevado a cabo durante su vigencia, incluido el proceso de cesión del palacete en París, permanecían plenamente válidos y efectivos, sin que pudiera anularse la transmisión del edificio una vez formalizada y registrada. El PNV dejó en claro que el hecho de que el palacete ya estuviera oficialmente inscrito a nombre del partido significaba que la propiedad estaba en su poder de manera legítima y no se podía revertir ni modificar. En este sentido, el comunicado del PNV argumentaba que el rechazo del decreto ley no tenía implicaciones sobre los actos legales ya consumados, como era el caso de la cesión del inmueble. Según el PNV, la no convalidación de un decreto ley afectaba únicamente a los actos futuros, pero no afectaba a los trámites administrativos que se habían llevado a cabo mientras el decreto estuvo en vigor. Así, el Partido Nacionalista trató de evitar cualquier interpretación errónea o confusión sobre la legalidad del proceso, asegurando que la cesión no solo se había realizado dentro del marco legal, sino que, además, estaba respaldada por la inscripción del edificio en el registro correspondiente. De esta manera, el PNV quería despejar cualquier posible duda sobre la validez de la operación y dejar claro que no existía posibilidad de anular el proceso, ya que estaba completado conforme a la ley. Este enfoque, que buscaba dejar claro que la cesión del palacete era irreversible, no obstante, no logró evitar que la controversia sobre la actuación del PNV se prolongara. A pesar de sus intentos de clarificar la situación, algunos sectores de la oposición continuaron cuestionando tanto la legalidad como la moralidad de la cesión del inmueble al PNV. Sin embargo, el Partido Nacionalista defendió su postura, destacando que la cesión del edificio en París era un acto legítimo, que respondía a una necesidad histórica de garantizar la propiedad de un inmueble que el partido consideraba fundamental para su identidad y para sus intereses. Según la versión oficial del PNV, la cesión se había llevado a cabo en el marco de una política destinada a asegurar la propiedad de bienes de gran valor estratégico para la organización, y se argumentaba que el inmueble había sido adquirido con fondos propios del partido para evitar que quedara en manos de otras instituciones o actores externos que pudieran haber interferido en sus intereses. Esta postura fue presentada por el PNV como una medida de protección para evitar que el palacete quedara en manos de actores políticos ajenos a la ideología y la visión del partido. Por otro lado, el Partido Popular, que siempre ha mantenido una postura crítica hacia el gobierno de Pedro Sánchez, no tardó en reaccionar ante la situación. Desde su perspectiva, lo ocurrido con la cesión del palacete no era solo una cuestión legal,
sino también un componente dentro de una maniobra estratégica de mayor alcance. El PP interpretó la situación como una táctica del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para presionar a la oposición y hacer que el PP se posicionara en contra del decreto ley. Según esta interpretación, Sánchez habría tratado de forzar al Partido Popular a votar en contra de un decreto que contenía medidas clave en el ámbito social, como la revalorización de las pensiones, el ingreso mínimo vital, las ayudas a los afectados por la DANA, la tormenta que dejó graves daños en varias regiones del país, y las bonificaciones al transporte público, temas que tenían un gran impacto en el bienestar de la ciudadanía y que fueron negociados con Junts. Esta interpretación sugería que Sánchez habría calculado que el rechazo del PP al decreto daría lugar a una imagen negativa del partido ante la opinión pública, pues el gobierno podría presentar al PP como un partido que se opone a las medidas sociales y a la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad. La maniobra de Sánchez, según esta visión del PP, consistía en lograr que el PP rechazara un decreto que contenía propuestas sociales de gran calado, de manera que el gobierno pudiera acusar al partido de no apoyar temas que el electorado consideraba fundamentales. Así, el presidente del gobierno habría buscado colocar al Partido Popular en una posición incómoda, obligándolo a votar en contra de medidas populares, como la mejora de las pensiones, en lugar de centrar el debate en la cesión del palacete, que había sido un punto de fricción. Según esta interpretación, Sánchez estaría utilizando la estrategia de colocar al PP entre la espada y la pared, forzando su voto en contra de un paquete legislativo que contenía una parte importante de medidas sociales y de apoyo a los sectores más necesitados de la población. Esto, a su vez, le permitiría al gobierno capitalizar políticamente la oposición del PP a estas medidas. El resultado de esta jugada política fue que el rechazo del PP al decreto se convirtió rápidamente en un tema de debate ampliamente difundido en los medios de comunicación. Esto permitió que el foco de atención se desplazara hacia la postura del PP respecto a las medidas sociales que formaban parte del decreto, como la revalorización de las pensiones o las ayudas a los afectados por la DANA, y desvió la atención de la polémica sobre la cesión del palacete. En otras palabras, Sánchez consiguió desviar el debate hacia el terreno que más le convenía, poniendo en evidencia la postura del PP frente a las medidas sociales, mientras que el palacete pasaba a un segundo plano en la conversación política, aunque seguía siendo un tema de discusión. Este juego de comunicación política, que intentaba aprovechar el rechazo del PP al decreto, permitió al gobierno presentar la situación como un triunfo estratégico, en el que el Partido Popular quedaba retratado como el obstáculo para avanzar en medidas que beneficiaban a amplios sectores de la sociedad. Mientras tanto, el PNV se mantenía firme en su defensa de la cesión del palacete, asegurando que todo el proceso se había realizado conforme a la ley y no había nada que pudiera echarse atrás. El Partido Nacionalista también apuntó a la importancia de este acto como una reafirmación de su presencia e influencia en el escenario político y territorial. En última instancia, la polémica sobre la cesión del palacete en París y la no convalidación del decreto ley subrayó las complejidades del escenario político español, donde los intereses de los diferentes partidos se entrelazan de manera intrincada, y donde las estrategias de comunicación y las maniobras políticas juegan un papel esencial en la configuración del discurso público. El rechazo del decreto ley y la defensa de la cesión del palacete por parte del PNV reflejaron no solo las diferencias ideológicas entre los partidos, sino también las tácticas empleadas para posicionarse ante el electorado y ganar la narrativa política en un contexto altamente polarizado. En este escenario, los temas legales, como la cesión de un inmueble de gran valor simbólico, se vieron rápidamente envueltos en un debate político mucho más amplio, que abarcaba desde las políticas sociales hasta las maniobras estratégicas de los partidos para ganar terreno en un escenario electoral y mediático altamente competitivo. En el complicado y multifacético panorama político actual, la controversia en torno a la cesión del palacete ha adquirido una relevancia que ha desbordado el ámbito de lo meramente administrativo para convertirse en un verdadero campo de batalla ideológico y estratégico entre los partidos políticos. La polémica, que en principio podría haberse considerado como un tema de menor importancia o uno que quedaría relegado a un debate técnico sobre la legalidad de la transmisión de un inmueble, ha escalado hasta convertirse en una pieza clave de una contienda política mucho más amplia, donde cada gesto, cada declaración y cada maniobra cuenta. Esta situación ha servido, de alguna manera, como una distracción para el gobierno, permitiéndole centrar la atención de los medios y de la opinión pública en una cuestión que, si bien importante, no era la principal protagonista en términos de políticas públicas. La cesión de este inmueble, aunque formalmente concluida antes de la aprobación del nuevo decreto, ha eclipsado otros elementos más significativos del mismo, como las medidas sociales y económicas que afectaban directamente a la vida de los ciudadanos, lo que ha permitido al gobierno, o al menos a algunos de sus aliados, dar la impresión de estar tomando una victoria en el terreno simbólico y político. Por otro lado, el Partido Nacionalista Vasco, PNV, que ha sido el principal beneficiado en este proceso, no ha dudado en utilizar esta situación a su favor,
presentándose como un actor decisivo en el proceso político que ha logrado asegurar una propiedad de gran valor estratégico, tanto material como simbólicamente. El palacete en cuestión no es solo un inmueble de alto valor económico, sino que representa algo más, una victoria del PNV sobre aquellos que han intentado cuestionar su legitimidad o su poder en el ámbito político y territorial. El hecho de que la propiedad ya estuviera en manos del partido antes de que el nuevo decreto fuera aprobado no ha sido obstáculo para que el PNV, en un comunicado oficial, dejara en claro que el proceso de cesión estaba completado y que no existía posibilidad de revertirlo. En sus declaraciones, el partido destacó que la transmisión había sido registrada formalmente, lo que según su interpretación, implicaba que cualquier intento de cuestionar la legalidad de la cesión no tendría base sólida, ya que los actos jurídicos realizados durante la vigencia del decreto no podían ser anulados por la posterior no convalidación de este. La situación se ha complicado aún más por las interpretaciones políticas que se le han dado a este acto. Algunos sectores, como el Partido Popular, han visto la cesión del palacete no solo una cuestión legal o administrativa, sino una jugada política orquestada por el presidente Pedro Sánchez. Según esta visión, la estrategia del gobierno habría consistido en presentar el decreto como una medida en beneficio de la sociedad, con importantes avances en áreas clave como las pensiones, las ayudas a los afectados por desastres naturales, el transporte público, entre otras. Sin embargo, la cesión del palacete al PNV habría sido, para algunos analistas, una maniobra para presionar al Partido Popular, llevándolo a una situación en la que se vería obligado a votar en contra de un decreto que contenía elementos que a la oposición le resultarían difíciles de rechazar, tales como las medidas sociales de apoyo a los más vulnerables. Esta estrategia política habría buscado, en última instancia, desacreditar al PP ante sus bases y ante la opinión pública, presentándolo como el partido que se opone a los beneficios sociales, mientras que el gobierno, por su parte, se presentaría como un defensor de los intereses de los ciudadanos. De hecho, el rechazo del Partido Popular al decreto, junto con su interpretación de las políticas del gobierno, ha generado una avalancha de debate en los medios de comunicación. La postura del PP ha sido ampliamente cubierta, lo que ha provocado que el foco de la discusión se desvíe hacia su rechazo y no hacia otros aspectos del decreto que podrían haber sido de mayor interés o más fundamentales en términos de políticas públicas. Este tipo de dinámicas es precisamente lo que el gobierno de Pedro Sánchez parece haber querido lograr, al menos en lo que respecta a la manipulación de la agenda mediática. Mientras los partidos de la oposición se enfocan en las discrepancias políticas y en cuestionar la cesión del palacete, las medidas sociales que se debatieron en el decreto, como las bonificaciones al transporte público, el ingreso mínimo vital o la revalorización de las pensiones, quedan en un segundo plano, más allá del debate central. La pregunta que surge en este contexto es si realmente los aspectos sociales de la ley se han visto debilitados debido a la controversia sobre la cesión del palacete o si, por el contrario, el gobierno ha logrado sortear la presión de los opositores y continuar avanzando con sus planes. Lo cierto es que, en un país tan fragmentado políticamente como España, donde la polarización se ha incrementado en los últimos años, cada medida tiene consecuencias más allá de lo que podría parecer en el plano estrictamente económico o legislativo. La política es, en muchos casos, una cuestión de percepciones, de cómo se interpretan los actos y de cómo se logra manipular la narrativa pública en beneficio propio. En este sentido, la controversia sobre el palacete no es solo una cuestión jurídica o administrativa, sino también una jugada maestra en el tablero político que sirve para reposicionar a los diferentes actores dentro de la arena pública. En paralelo, el debate sobre la cesión del palacete también ha puesto de manifiesto las tensiones internas que existen dentro de los propios partidos. Los miembros del gobierno y del PNV han tenido que lidiar con las críticas provenientes de la oposición, pero también con los desafíos internos de mantener la unidad dentro de sus propias filas. El PNV, por ejemplo, ha tenido que enfrentarse a las críticas de aquellos que consideran que la cesión del inmueble podría haber sido una maniobra para garantizar un control territorial en determinadas regiones, mientras que el gobierno de Pedro Sánchez ha tenido que justificar las decisiones tomadas frente a los sectores que, dentro de su propio espectro político, dudan de la efectividad de algunas de sus políticas y estrategias. El Partido Popular, por su parte, no solo se ha visto obligado a enfrentar la presión externa de otros partidos, sino también a gestionar las tensiones internas derivadas de sus posturas frente a las decisiones gubernamentales. A medida que España se adentra en un periodo de intensas transformaciones políticas, el manejo de situaciones como la polémica en torno a la cesión del palacete se vuelve cada vez más esencial. Este tipo de controversias, que en un principio podrían parecer detalles menores en el engranaje de la política nacional, se transforman rápidamente en piedras angulares sobre las cuales se construyen las dinámicas de poder, las alianzas entre partidos y la relación entre los líderes políticos y la ciudadanía. A lo largo de la historia reciente de España, se ha comprobado que la forma en que los partidos manejan crisis, desafíos imprevistos o controversias legales puede alterar el curso de las elecciones y, en última instancia, definir el futuro del país.
Por ello, la capacidad para gestionar estos momentos se ha convertido en un factor crucial que determinará si un partido logra o no obtener el respaldo necesario para mantenerse en el poder o si, por el contrario, cae en el olvido político. Uno de los aspectos más importantes en este contexto es el control de la narrativa política. En un mundo cada vez más mediatizado, donde las noticias se diseminan a la velocidad de un clic y la opinión pública es fácilmente influenciada por las interpretaciones de los medios de comunicación, el control de la historia es fundamental. Cada partido político busca posicionarse como el defensor de los intereses de la ciudadanía, ya sea a través de políticas públicas, discursos en el Parlamento o declaraciones ante la prensa. En este escenario, los mensajes que se emiten, las imágenes que se proyectan y las posturas adoptadas pueden tener un impacto profundo en la percepción popular de un líder o un partido, que puede traducirse rápidamente en apoyo o desaprobación. La capacidad de los partidos para dominar los relatos, darles forma y distribuirlos de manera eficaz se está convirtiendo en un componente vital de la política española, especialmente cuando la polarización es tan pronunciada y los votantes son cada vez más exigentes con sus representantes. A la par de esto, la habilidad para reaccionar ante los cambios inesperados en el escenario político es otra de las claves. La política es un campo impredecible, y lo que parecía un camino claro hacia las elecciones puede verse alterado en cuestión de días por un escándalo, una crisis económica, un cambio de liderazgo o cualquier otro factor externo que altere el equilibrio de fuerzas. En este sentido, los partidos políticos deben estar preparados para adaptarse a los nuevos contextos, recalibrar sus estrategias e incluso cambiar de enfoque cuando las circunstancias lo exijan. La capacidad de los líderes para mantenerse firmes ante las adversidades y tomar decisiones rápidas y certeras es cada vez más valorada, especialmente en tiempos de incertidumbre. Las crisis, lejos de ser un obstáculo insuperable, pueden convertirse en una oportunidad para fortalecer una imagen de autoridad y capacidad de gestión, pero solo si se manejan con destreza. De igual forma, las tensiones políticas internas entre los partidos, que a menudo se exteriorizan en debates sobre medidas específicas o posturas ideológicas, tienen un impacto directo sobre la gobernabilidad del país. Cada vez más, las decisiones que se toman en los pasillos del Congreso o en las reuniones de los líderes políticos no solo se ven desde una perspectiva técnica o de políticas públicas, sino también bajo el prisma de las luchas de poder internas. Las negociaciones, las alianzas y las desavenencias entre los diferentes actores políticos son parte integral de la ecuación que define el rumbo de la política española. Los partidos deben lidiar con sus propios miembros, gestionar los intereses divergentes dentro de sus filas y asegurarse de mantener la cohesión en un panorama en el que las divisiones pueden convertirse en una debilidad si no se manejan adecuadamente. Por supuesto, no se puede subestimar el impacto de la percepción pública sobre la legitimidad de los partidos y sus líderes. En una democracia como la española, el respaldo popular es crucial para la supervivencia política. Los votantes, que tienen un acceso nunca antes visto a la información y los eventos políticos, son cada vez más exigentes con sus representantes. La percepción de que un partido o un líder carece de transparencia, honestidad o integridad puede desencadenar una crisis de confianza que resulte casi imposible de superar. Esto es aún más relevante en un contexto donde las redes sociales y los medios de comunicación tienen el poder de amplificar rápidamente cualquier error o falta de coherencia en las acciones de los partidos políticos. Por lo tanto, la habilidad para mantener una imagen sólida y confiable, construida sobre la base de decisiones consistentes y valores claros, se ha convertido en una prioridad para los políticos españoles. Cualquier paso en falso, cualquier desliz, puede tener consecuencias devastadoras no solo para el partido en cuestión, sino también para la estabilidad misma del gobierno. En este entorno, la manipulación de la comunicación política y la habilidad para navegar por la complejidad de los mensajes públicos se han convertido en aspectos esenciales de la estrategia electoral. Los políticos deben ser capaces de transmitir sus propuestas de forma clara y persuasiva, pero también de defender sus posturas cuando se vean atacados o criticados. Cada palabra, cada declaración, cada gesto se convierte en un instrumento con el que los partidos buscan moldear la opinión pública a su favor. Los discursos y las apariciones en los medios no son solo momentos para comunicar políticas, sino también para crear una imagen de fortaleza y determinación que inspire confianza en los votantes. En un país con una sociedad cada vez más polarizada y en la que las líneas entre la izquierda y la derecha se acentúan, el manejo de estos mensajes se vuelve más crucial que nunca. La polémica sobre la cesión del Palacete, aunque aparentemente una cuestión administrativa, ha sido un claro ejemplo de cómo los temas secundarios pueden ser utilizados por los partidos políticos para avanzar en sus intereses. A lo largo de la historia de la política española, los pequeños detalles han servido como trampolines para movilizar a las bases, generar debates y desviar la atención de otros temas. En este caso, la transferencia del inmueble ha sido interpretada como una victoria política por parte del PNV,
mientras que para el Partido Popular y otros sectores de la oposición ha sido un símbolo de la manipulación del gobierno en su intento por reforzar su posición ante las elecciones. En lugar de centrarse exclusivamente en las implicaciones legales de la cesión, la controversia ha sido utilizada como una herramienta para posicionarse en un tablero político donde las tácticas de comunicación y la gestión de la imagen son tan importantes como las políticas implementadas. En última instancia, el futuro político de España estará determinado por cómo los partidos manejen estas situaciones, por cómo logren aprovechar las crisis para reforzar su poder y por cómo gestionen la relación con los votantes. La lucha por el control del país, que se libra no solo en las urnas sino también en los medios de comunicación y en las redes sociales, se intensificará conforme se acerquen las próximas elecciones. La clave estará en saber equilibrar la gestión de las tensiones internas, la adaptación a los cambios del panorama político y la creación de una narrativa que resuene con la ciudadanía. Para estar al tanto de todas las noticias, análisis y desarrollos que están moldeando el futuro político de España, te invitamos a darle me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho. De esta forma, podrás seguir informándote sobre todos los aspectos relevantes que marcarán los próximos meses y años en la política española.